Hola, hola mi querido oyente, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal van las cosas? Hoy te traigo el episodio número 13 titulado Nabucodonosor. Existe un rey que posiblemente recuerdes llamado Nabucodonosor y a él le pasó algo que quizás a nosotros también nos ha pasado en algún momento o nos esté pasando o puede que nos vaya a pasar en un futuro. Y es que él no le dio la gloria suficiente a Dios. A pesar de tener la conciencia del poder de Dios, Nabucodonosor se creía superior y llegó a pensar incluso que no había nadie por encima de él. Y hay algo que debemos recordar. Nuestra máxima autoridad es Dios. No existe un presidente, no existe un diputado, no existe un líder, no existe un sacerdote ni un pastor. No hay nadie que tenga una autoridad mayor sobre nosotros que la autoridad que tiene Dios. ¿Qué hay, hermana, que me está pasando esto? Ay, hermana, vaya allá donde el pastor. Perdón, ¿ya usted fue donde Dios? No, que hermano, que estoy no sé qué, no sé qué. Ay, bueno, háblate con no sé qué. ¿Ya usted habló con Dios? La primera opción es la oración. Yo alguna vez leí, por ahí no sé a quién le escuché esto, que nuestra última opción es la oración cuando realmente debiera serlo primero. Pero bueno, en resumen, nadie está por encima de Dios. Nabucodonosor tuvo un sueño y mandó a llamar a los magos, a los hechiceros, a los encantadores, en resumen a los brujos, para que le dieran una explicación sobre su sueño. Y es que Nabucodonosor tenía al espíritu de Babilonia, que por cierto sigue latente hoy. Te lo repito por si acaso no lo escuchaste bien. Y esa Babilonia hace que el hombre confíe primeramente en otros, como la brujería, por ejemplo, que fue lo que hizo Nabucodonosor. Existe demasiada gente que si le pasa algo, la primera opción para confiar, la primera opción para una respuesta es el brujo, para que le ayude. Que si vas a hacerte una limpia, que si te echaron brujería, amigos. Ustedes nada más tienen que darle una ojeada a YouTube y poner brujería en los cementerios y les van a salir una cantidad de videos de personas que han grabado la cantidad de fotos y de bolsitas con asquerosidades de personas que se dedican a estas cosas sucias y tú ves los cementerios con esas cosas así. O sea, de verdad esto es real y son personas que no ponen a Dios en sus vidas, sino que desvían su fe, su confianza, su esperanza en otras cosas que no son Dios. Y además, eso es lo que nosotros vemos, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros podemos ver a simple vista. Pero también está el ocultismo, como su nombre lo indica, que tiene cosas muy ocultas de las que nosotros no nos damos cuenta. Y si no poseemos el discernimiento de Dios, incluso podemos ser engañados. Hay muchas cosas, muchos tipos de filosofías nuevas, ideas que quizás no tan nuevas, que nos quieren desviar la atención a Dios. Nuestra primera opción debe ser Dios. Bueno, Nabucodonosor llamó a sus brujos para que le dieran la explicación de sus sueños, pero algo que le rescato a él es que él no fue bobo, o sea, él no fue tan bobo, porque él le dijo a sus brujos primero que ellos debían, sí, darle la revelación, ok, pero también el sueño, para que él pudiera entonces confiar en que la interpretación que le estaban dando era real. Obviamente no pudieron y le dijeron que ningún hombre podía hacer eso, que solamente los dioses cuya morada no está entre los hombres podían hacer eso. O sea, los dioses falsos de ellos no podían. Y es que los dioses falsos de ellos no moraban entre los hombres. Sin embargo, nosotros, los que creemos en Dios y confiamos en Dios y que vivimos en Dios, tenemos un Dios que no solo mora entre nosotros, sino que mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Bueno, llega Daniel y Daniel sí recibe la revelación de Dios sobre el sueño, sobre todo el sueño y también sobre el significado del sueño. Y Nabucodonosor dice: en verdad,
que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Y vemos aquí la gran paradoja, que Daniel también fue de bendición para los brujos, porque Nabucodonosor les dijo que si ellos no le daban la revelación de su sueño y el sueño en sí, iba a asesinarlos a todos. Pero, ¿qué había pasado previamente con Daniel? Que Daniel no se dejó contaminar de Babilonia. Daniel se rehusó firmemente a ceder ante la contaminación del espíritu de Babilonia. Recordemos algo, cuando Daniel y los otros muchachos fueron tomados cautivos luego que Nabucodonosor, rey de Babilonia, derrotara a Judá, una de las primeras cosas que trató de hacer Babilonia contra ellos fue atacar su identidad. El nombre, por ejemplo, de Daniel significa Dios es mi juez, y le cambiaron el nombre a Belsasar, que significa Bel protege al rey. Bel era un dios babilónico. Ananías fue otro de los hebreos cautivos. Ananías significa el Señor es misericordioso, y fue cambiado su nombre a Sadrach, que significa mandamiento de Acú, que Acú también era otro de los dioses paganos. Luego estaba Misael, que significa ¿quién es como el Señor? Y el nombre impuesto por Babilonia fue Mesac, que significa ¿quién es lo que Acú es? Y finalmente estaba Azarías, que significa el Señor es mi ayudador. Y el nombre que le pusieron fue Abed-Nego, que significa siervo de Nego. Nego era el dios de la vegetación, también llamado Nebo. Cada vez que el nombre de ellos era pronunciado, básicamente se estaba dando gloria a esas deidades paganas falsas de Babilonia, en lugar de los nombres previos que glorificaban al Dios Altísimo. Además, la Biblia también nos cuenta que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Y eso no tiene tanto que ver con el tipo de comida o bebida en sí. Más bien, aquí la contaminación provenía del hecho de que la comida y bebida paganas eran consagradas a los ídolos. Consentir en comerlas se entendería como honra a esas deidades. En Números 25, del 1 al 3, dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor. Y algo más respecto a Babilonia es que esta era una nación que creía que cuando conquistaban a otra nación significaba que sus dioses eran más poderosos que los dioses de la nación que derrotada. Incluso cuando ellos vencieron a Judá, ellos tomaron utensilios de la casa de Dios y los llevaron al templo de su dios Bel y de su dios Marduk. Y de esa forma también sentían que sus dioses eran superiores al de Judá. Bueno, el punto es que Daniel fue fiel y mantuvo a Dios en primer lugar porque no se contaminó con esa comida que había sido sacrificada o que había sido ofrendada a ídolos proveniente de una región pagana. Bueno, tiempo después a Nabucodonosor se le ocurrió la fantástica idea de hacer una estatua para que todos la adoraran. Es que Nabucodonosor como que no tenía más nada que hacer trastadas. Bueno, total, que él obligó a la gente a que se arrodillara y a que adorara la estatua. Porque de hecho esa es otra de las cosas que el espíritu de Babilonia todavía quiere hacer. Que nosotros rindamos culto y rindamos honor a estatuas en nuestras vidas que no son Dios. Y piensa, ¿cuál es tu estatua? Tu rutina, tu trabajo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, las preocupaciones de la vida, el dinero, la religión. Porque sí, amigos, la religión puede ser una piedra de tropiezo para nosotros si es que nos aparta en algún momento de Dios. Porque de nada sirve
que tú estés en una religión y estés en 1.000.000 de ministerios y vayas a la iglesia y no faltes jamás si tú no tienes una relación de intimidad y adoración genuina con Dios. Entonces, ¿saben que yo de hecho recuerdo el caso de un muchacho, y esto es bastante reciente, un muchacho brasileño que era adorador, cantaba, una voz brutal, súper bonita, y pues él, era un famoso cristiano en Brasil. Cantaba en muchas iglesias con cientos de personas y pues parecía una persona muy encaminada en el sendero de Dios. Sin embargo, un día pues ya, si tú lo ves en la calle, no queda nada de masculino en él. Es un travesti, ya está totalmente convertido en mujer. Y él narra que él fue abusado sexualmente por un pastor. Entonces, amigos, lo que nosotros vemos en las iglesias y lo que nosotros vemos en la calle no necesariamente es lo que Dios ve. Así que piensa, ¿cuál es la estatua a la que tú le rindes un poco de tu tiempo o mucho de tu tiempo en lugar de darle ese tiempo de adoración a Dios? Bueno, Nabucodonosor obligó a todas las autoridades en Babilonia para que se arrodillaran ante su estatua y la adoraran. Pero los judíos, amigos de Daniel, a quienes Babilonia había tratado de hacerles olvidar su identidad, no se olvidaron de Dios. Y cuando Nabucodonosor los amenazó con echarlos al horno de fuego, ellos respondieron algo sumamente interesante. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Brutal eso, es mucha confianza de ellos. Sin embargo, también añaden lo siguiente: pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Es decir, ellos adorarían a Dios incluso si Dios no les ayudaba. Tengamos cuidado cuando le decimos a alguien que Dios va a hacer algo específico en su vida, que Dios le va a quitar sus problemas, que Dios le va a dar una vida mejor, que Dios le va a sanar la enfermedad, etcétera, etcétera. Porque desconocemos el plan para esa persona de parte de Dios, desconocemos la voluntad de Dios para esa persona de parte, el plan para esa persona de parte de Dios, y además, si no es la voluntad de Dios de transformar esa vida en lo que nosotros le dijimos que Dios iba a hacer, luego lo que puede venir es una decepción y un alejamiento total de Dios de esa persona. Así que tengamos cuidado con esas cosas. Sin embargo, aquí nuestra fidelidad debe ser como la de estos 3 jóvenes, que a pesar de que Dios no los hubiera ayudado, ellos seguían firmes en su fe y en su adoración a Dios. Porque a pesar de nuestras situaciones adversas, debemos seguir adorando a Dios. Y bueno, todos conocemos la historia. Dios libró del horno a sus 3 hijos y Nabucodonosor dijo lo siguiente: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Nabucodonosor incluso proclamó un decreto donde decía que todo el que blasfemara contra Dios sería descuartizado y sus casas reducidas a escombros. Y bueno, después de esto, después de todo lo que Nabucodonosor vio de parte de Dios, tanto la revelación de su sueño por parte de Daniel como la salvación de parte de Dios hacia los 3 jóvenes desde el fuego, podríamos pensar que Nabucodonosor, después de todo esto, ya debería haber estado totalmente rendido ante Dios, pero no, porque Babilonia no quiere que nosotros estemos humillados ante Dios, ni que Dios esté encima de nuestra vida, que esté por arriba de todas nuestras cosas. Babilonia quiere hacernos creer que somos lo máximo y que no necesitamos a Dios. Y Babilonia hoy nos dice: cree en ti, sigue tu corazón, puedes hacer todo lo que te propongas. Y eso suena bonito y suena bien, pero la vida de nosotros tiene dependencia de Dios, no de nuestros talentos, ni de nuestras habilidades o conocimientos, porque el confiar tanto en nosotros mismos nos lleva al orgullo.
Y la Biblia dice que antes de la caída está la altivez. Así que nuestros talentos, nuestros dones, los agradecemos a Dios, los ponemos a su disposición, tenemos confianza en lo que Dios nos ha dado, pero de ninguna manera nos ponemos por encima de Dios. Y bueno, Nabucodonosor estaba un día paseándose por su palacio y dijo lo siguiente: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y bueno, sí, recordemos que Babilonia era lo máximo. Recordemos que Babilonia de hecho fue una de las grandes maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, hechos por Nabucodonosor hacia su esposa. O sea, es innegable que el lugar tuvo que haber sido brutal. Pero cuando Nabucodonosor estaba diciendo eso, la Biblia dice que él no había terminado ni siquiera de hablar y le vino el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria al Dios Altísimo. Y la Biblia relata que él sufrió de una enfermedad. Bueno, la Biblia nos menciona el castigo que Dios le dio. Sin embargo, ahora sabemos que pudo haber sido una enfermedad llamada boantropía, que es una enfermedad que pudo, o más bien un trastorno de la personalidad que hace que una persona crea que es una vaca o un buey. Así que, de la cumbre en la que él se sentía que estaba, hasta lo más humillante, así quedó Nabucodonosor. Y después la historia continúa, ¿no? Que después él reconoció a Dios y volvió al palacio, volvió siendo rey y después fue rey su hijo y bueno, ahí terminó el tema de Nabucodonosor. Pero entonces recordemos lo siguiente, amigos. Babilonia nos quiere quitar nuestra identidad, nos quiere robar nuestra adoración a Dios y no quiere que reconozcamos que Él es quien está sobre todos. Y además nos quiere cegar con ideas, frases, comportamientos que suenan excelentes, incluso suenan positivos, incluso son dichos con buena intención por muchas personas, pero que ubican a Dios en un lugar inferior. Así que piensa en quién es tu estatua y piensa cómo hablarle a Dios para que Dios te ayude a encontrar un balance en tu vida, para ponerlo a Él por encima de todo lo demás. Ese es mi reto de hoy. Amigos, este ha sido el episodio número 13 de tu podcast, La Oveja del Pastor. Esto puedes escucharlo desde todos los domingos, desde las 5 de la mañana en YouTube y en Spotify. Recuerda seguirme en la cuenta de Instagram también. ¡Chao!